Bueno, vamos a ver ahora el tema de los ajustes. Entonces, un ajuste es un conjunto de dos piezas formado por un eje dentro de un agujero, de suerte que el valor nominal tanto del eje como del agujero es lo mismo, es un eje dentro de un agujero. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿no? Entonces, imaginaros que nos dicen que tenemos que construir un ajuste 203H7JS6. Entonces, tenemos que obtener sus valores de diseño y ver cómo se va a comportar, ¿no? Empezaremos obteniendo los valores de diseño del eje, del agujero, por separado, después los valores de diseño del ajuste y veremos cómo se puede comportar. Fijaros que es importante que, bueno, pues la precisión tanto del eje como del agujero no se diferencien en más de dos números, ¿Por qué? Porque como las piezas están juntas, poner una pieza pues con una precisión muy alta dentro de una precisión que es bastante menor, pues no tiene mucho sentido. Como si yo tengo un coche con un motor impresionante y le pongo unas ruedas que no son adecuadas. Entonces, ¿qué pasará? Pues que al primer acelerón que le dé, pues el coche patinará. ¿Las ruedas son malas? No, no son adecuadas a ese modelo de coche. Ya está, no es que sean malas, no tienen la calidad que tienen que tener, porque no son adecuadas al uso que yo les estoy dando. No es que las ruedas sean malas, para ese uso sí. Vale, entonces aquí tenemos dos piezas. Se pone primero el agujero y además viene en mayúsculas, luego no hay posibilidad de error. Tendríamos un agujero 203H7, el nominal es el mismo para las dos, y un eje 203JS6, nominal es el mismo, mayúsculas para el eje, mayúsculas para el agujero, perdón, y minúsculas para el eje. Vale. Lo primero que hay que ver es ver que lo primero que hay que hacer es ver que las posiciones están recomendadas o no. Si lo están, me lo decís, y si no, también. Que estén en una celda más sombreada que otra, eso da igual. Decidme si están aquí. En este caso, la tolerancia JS6 para los ejes y la tolerancia H7 para los agujeros sí están recomendadas las dos por ISO. Están en esta tabla, pues ya está. Venga, empezamos por el agujero. En la tabla que nos va a dar la magnitud de la tolerancia, pues cogemos y en la primera columna pillamos el intervalo donde está incluido el diámetro nominal en milímetros y en el número que nos da la serie de precisión, el 7 en este caso, pillamos esa columna y donde se interseque, aquí, pues tenemos que la magnitud de la tolerancia para el agujero es 46 micras. Agujero porque fijaros que estamos con la letra H en mayúscula. Vale. Ahora, no haría falta porque la posición H es la que da origen a las series de posiciones, ¿no? Y sabemos que la diferencia inferior es 0, pero bueno, localizamos la tabla donde están las diferentes posiciones de agujeros, hay más de una, pero donde está la letra H mayúscula, y hacemos lo mismo. En la primera columna encontramos el intervalo donde está el valor del nominal, 203, y lo intersecamos con la tolerancia, la que nos dicen aquí, en este caso la diferencia inferior, de la posición H, que como veis todos son 0. De manera que de esta forma podemos obtener el valor de las diferencias superior, la despejamos de esta formulilla de aquí, ¿no? Lo veis con el ratón, y también con estas fórmulas, esto lo tenéis que saber, pues obtenemos el valor del diámetro máximo y del diámetro mínimo permitido para el agujero. Vamos ahora con el eje y hacemos lo mismo. Lo primero, en la tabla de valores de la magnitud de incremento de t para las series de precisión, primero entramos en la primera columna con el valor del nominal en milímetros y localizamos el intervalo donde está, ya lo tenemos. Y en la columna 6, que es la serie de precisión, donde se intersequen, nos dará 29, que es el valor de la magnitud, siempre positiva por supuesto, de la tolerancia para el eje en este caso. Ahora vamos a ver la posición. Tenemos que localizar la posición JS, pero no la vamos a encontrar en las tablas. Encontraremos la posición J minúscula, pero no la JS. Esa S, tanto para agujeros como para ejes, significa simétrica. Y veréis en el pie de un par de tablas que lo explica, ¿no? Entonces, significa que hay que dividir la tolerancia que nos ha salido,
hay que dividir la tolerancia que nos ha salido en dos. La mitad se la vamos a dar a la diferencia superior y la otra mitad a la diferencia inferior. Lo que pasa que esto funciona si el incremento de t es par. En ese sentido, la diferencia superior es pues la tolerancia partido por 2 y la diferencia inferior es menos la tolerancia partido por 2, ¿vale? Pero si es impar, lo que no podemos hacer es añadir decimales, ¿no? En este caso, la tolerancia vale 29, ¿vale? Pues entonces la tolerancia superior es, la mitad es 14,5, pero no podemos meternos en décimas de micra. Bastante es ya la micra para encima meternos en una unidad más a la derecha. Entonces, cuando el incremento de t es impar, lo que se hace es redondear por exceso la diferencia superior, de 14,5 se pasa a 15, y por defecto la diferencia inferior menos el incremento de t partido por 2 sería menos 14,5, es decir, 14. Si queréis, cuando el incremento de t es impar, se le resta una micra, se divide para 2 y al final esa micra se la sumamos a la diferencia superior. Bueno, sabiendo estas formulillas, teniendo esto presente, obtenemos también los valores del diámetro máximo y del diámetro mínimo para el eje. De manera que yo, bueno, pues construiría esta tabla en el que pondría pues el eje, el agujero, en el orden que queráis. A ver, estos son los valores de uno y otro, están recomendados por ISO, estas son en micras las magnitudes de las tolerancias, esto es las diferencias superior e inferior para uno y para otro en micras, y ya veis, en tablas nos darán para el eje, tendremos en tablas el incremento de t para los dos y después para el eje nos dará una de las dos. Y para el agujero lo mismo, no siempre será la superior para el eje y la inferior para el agujero, la que nos dé la tabla. Y con esta formulita sacaremos la otra. Y con estas formulitas sacaremos los valores máximo y mínimos tanto para el eje como para el agujero. Si damos 3 decimales para uno, lo damos también para el otro. Es decir, 203.000 no es lo mismo que 203. Es que es 1000 veces más preciso y ni te cuento las veces que es mucho más caro. ¿Entendido? Entonces, poner todos los decimales. Ahora ya tenemos las piezas por separado. Ahora vamos a ver cómo se va a comportar el ajuste. Bueno, vamos a representar las zonas de tolerancia. Aquí le he puesto colorines para que quede más cuco, pero bueno. Entonces, tendríamos en realidad tres posibilidades. Imaginaros que tenemos un agujero y un eje que por sus respectivas zonas de tolerancia siempre fabricamos en serie tanto el agujero como el eje, pero siempre el eje es más pequeño que el agujero. El eje es más pequeño que el agujero, es decir, el valor máximo, el diámetro máximo del eje es más pequeño que el valor mínimo del agujero. Esto no está en escala ni nada y está exagerado, simplemente es para que nos entendamos. En este caso estaríamos en un ajuste móvil, donde siempre el eje va a ser más pequeño que el agujero. Recordad que yo no sé cuánto vale mi eje en realidad ni mi agujero en realidad, ¿no? Sino que estoy hablando de los valores máximos. Y vale, en un ajuste móvil hay juegos. ¿Y los juegos cuáles son? Bueno, pues en los valores de diseño nos vamos a poner en los casos más extremos. Si de punta casualidad, porque en realidad si esto sigue una fabricación normal, pues no creo que tenga nunca ni el valor máximo ni el mínimo, y ni para el eje ni para el agujero, y qué casualidad sería que casara uno con otro, pero bueno, estamos en diseño y tenemos que prever los casos más extremos, ¿no? Entonces, ¿cuándo habrá más diferencia? Pues cuando yo case el agujero máximo con el eje mínimo, entonces tendré el juego máximo. Y cuando habrá menos diferencia entre los dos, pues cuando yo case el agujero mínimo con el eje máximo. Aquí lo tenéis. Yo me apaño más con el dibujo y las zonas de tolerancia, pero bueno, si queréis aprender las formulillas, pues ahí está. Tendríamos un caso de ajuste móvil. Siempre el agujero es más grande que el eje. Por el contrario, si en función de las tolerancias que le asignemos, recordad que el valor del diámetro nominal es el mismo, pero bueno, le podemos dar tolerancias a tanto al eje como al agujero que nos lleven a esta situación. Siempre
el agujero será más pequeño que el eje. Siempre el eje será más grande. ¿Eso qué quiere decir? Que el diámetro mínimo del eje va a ser más grande que el diámetro máximo del agujero. En este caso estaremos en un ajuste fijo. Un ajuste fijo, y en un ajuste fijo hay aprietos. Repito que esto no está hecho ni a escala ni nada, sino que es un dibujillo para entendernos. Un ajuste fijo tiene aprietos. ¿Cuándo tendremos el aprieto más grande? E igual que anterior, no creo pues que nunca tengamos ni el valor mínimo ni el máximo, ni para el eje ni para el agujero. Puede seguir una fabricación normal, no lo sé, pero estamos en diseño y nos ponemos en los casos más extremos. Si da la punta casualidad que casamos el eje más grande con el agujero más pequeño, pues tendremos el aprieto máximo. Si da la casualidad que casamos el eje más pequeño con el agujero más grande, tendremos el aprieto mínimo. Ajuste fijo, ajuste móvil, juegos, ajuste fijo, aprietos. ¿Y qué pasa cuando las dos zonas de tolerancia se mezclan? Cuando las dos zonas de tolerancia se mezclan. ¿Tendré juego o aprieto? Pues no lo sé. Entonces estamos en un caso de ajuste indeterminado. Ajuste indeterminado, que tendrá juegos y aprietos. Por supuesto serán máximos, ¿no? Pero juegos y aprietos. En este caso, por ejemplo, que tenemos el eje por encima, es un poquito y el agujero por debajo, pero se mezclan las dos zonas. A ver, ¿puedo tener juego? A ver, juego era que el agujero era más grande que el eje. Es decir, si cojo el agujero más grande y el eje más pequeño, tendré juego. ¿Puedo tener aprieto? A ver, aprieto era que el eje era más grande que el agujero. Si cojo el eje más grande con el agujero más pequeño, pues tendré aprieto. En este caso, el ejemplo del dibujo este, se ve que el aprieto era más grande que el juego, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Vamos a ver que podemos tener estas distintas posiciones. La fórmula es la misma, pero puedo tener que las tolerancias del eje y agujero sean como esta, o como esta, o como esta, o como esta. Es siempre que las zonas de tolerancia, se mezclen. Entonces tendremos un ajuste indeterminado. Tendremos un ajuste indeterminado que tendrá juego y tendrá aprieto. Bien. En nuestro caso, bueno, yo me apaño mejor con las diferencias más que con los valores de diámetro, pero eso como queráis. Me dibujo ni escala ni nada, un esquemilla, ¿no?, de lo que serían las diferencias tanto para el eje como para el agujero, y veo que realmente en el ejemplo que nos han dado, 203 H7JS6, pues se mezclan las zonas de tolerancia. Es decir, es un ajuste indeterminado. Vamos a tener un juego que será, a ver, juego es que el agujero es más grande que el eje. Pues cuando coja el diámetro máximo con el eje mínimo, es decir, 46 que me voy por allá con 14 que me voy por allá, 60 micras de diferencia de juego. Vamos a tener aprieto. A ver, aprieto es que el eje es más grande que el agujero. Cuando coja el eje más grande con el agujero más pequeño, 15 que me voy por arriba y 0 que hay aquí, pues tendré un aprieto de 15. Es decir, tendré 60 micras de juego y tendré 15 micras de aprieto. Estos son valores de diseño. ¿Qué voy a tener en realidad? No lo sé, porque tampoco sé cuánto vale el agujero ni cuánto vale el eje. Simplemente me voy a hacer una idea. Entonces ahora puedo hacer especulaciones. Puedo hacer un poco de especulaciones. Esto es como si yo tuviera en 15 posibilidades de aprieto y 60 posibilidades de juego. No es verdad lo que estoy haciendo, simplemente es una especulación. Si esto sigue una normal y por ahí, pues no lo sé, ¿no? Pero en fin, yo podría calcular la mitad de todo esto, es decir, sumo el juego y el aprieto, lo divido por 2 y después pues le quito uno de ellos, ¿no? De manera que si aquí estuviera el 0, pues me daría, bueno, pues lo que si todo fuera normal y por ahí, si yo apostara, ¿qué vas a tener? Pues si cojo un eje a voleo y un agujero a voleo y los caso, yo creo que tendría un juego pues relativamente pequeño, de unas 23 micras. Si yo apostara, a ver qué eso voy a tener, pero ya os digo que no apostaría mucho y apostaría muy poco si es que apostar algo, porque no se puede saber, ¿vale?
Vale, ya tenemos la pieza eje y la pieza agujero fabricadas y tenemos sus, no, perdón, diseñadas y tenemos sus valores de diseño, valores máximos y mínimos. Pero ahora, y sabemos también cómo se va a comportar, pero ahora vamos a controlarlas, vamos a controlarlas. Entonces, imaginemos que tenemos unos instrumentos de medida. Vamos a medir esas piezas. Y, al igual que las piezas, los instrumentos de medida se van a caracterizar por tener una incertidumbre. Es decir, nos van a dar el resultado con una determinada precisión, pero que también tiene variabilidad. Nos va a dar un resultado, pues lo que hemos visto cuando hablábamos de tolerancias dimensionales, ¿no? Que en realidad va a ser pues un valor más menos un intervalo de incertidumbre que representa la variabilidad de todo el proceso. Vale, entonces imaginaros, vamos a hacerlo gráficamente. Tenemos que cada una de las piezas admitimos valores reales que estén comprendidos entre un valor mínimo y un valor máximo. Si lo dibujáramos, aquí estaría el valor mínimo, aquí el valor máximo, y lo que toleramos, el valor de la tolerancia, es el incremento de t, el valor máximo menos el valor mínimo. Imaginemos que tenemos esos tres casos. Vale, pues el caso 1 no lo vamos a admitir, no lo toleramos porque es más pequeño que el valor mínimo admisible. El caso 3, exactamente lo mismo, no lo vamos a admitir, no lo admitimos porque es más grande que el valor máximo que toleramos. El caso 2 sí, lo admitimos porque es más pequeño o igual y es más grande o igual que el valor máximo y el valor mínimo. Cae en los valores que toleramos, entonces los admitimos. Lo que pasa que en realidad cuando nosotros medimos algo, pues la medida también tiene su incertidumbre, ¿no? Nos da un valor, pero el instrumento de medida tiene una incertidumbre asociada, eso es inevitable. Entonces imaginaros las siguientes situaciones, el 1, 2 y 3, pero el caso 4, el caso 5, es decir, nos caen los valores que leemos con el instrumento dentro del intervalo de tolerancia, del intervalo que nosotros admitimos, pero cuando sumamos y restamos este más menos la incertidumbre del instrumento, pues no lo sé. Pues la respuesta sería, hombre, yo creo que sí, pero no te lo garantizo. Eso no me vale. Entonces me tienes que decir sí o no. No me cuentes aquí que yo creo que sí, pero que no. Entonces, para estar totalmente seguros de que los valores que controlamos cumplen con la tolerancia que nos dan, ya esto es antes de fabricarlo, pero ya estamos en planta, lo que vamos a coger es la incertidumbre de cada instrumento y se la vamos a sumar al valor mínimo y se la vamos a restar al valor máximo, de manera que lo que nosotros vamos a controlar cuando fabriquemos esa pieza, el intervalo es el incremento de tolerancia menos 2 veces la incertidumbre del instrumento con el que lo controlemos. Este 2 aparece porque es más menos, 2 veces esta incertidumbre. Por supuesto, esto tiene que ser positivo. Esto tiene que ser positivo, es decir, pues lo que decíamos al definir una tolerancia. El incremento de tolerancia que nosotros tenemos para cada pieza tiene que ser mayor que la variabilidad con la que estamos dando los datos. Tiene que ser mayor que 2 veces la I sub 0. En realidad cuanto más mayor es mejor, pero cuanto más mayor significa que esta incertidumbre es más pequeña y eso es más caro. Y ya sabéis que en ingeniería pues no siempre hay respuestas como esta o esta, no, sino simplemente tenemos que jugar con el coste y esto es pues complicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imaginaros que nos dicen que para el ajuste, para las dos piezas que nos han dado para fabricar, tenemos dos instrumentos. Uno tiene una incertidumbre de 15 micras y el otro tiene una incertidumbre de 25 micras. Entonces, haremos esta tabla, tanto para el eje como para el agujero. Nosotros ponemos la tolerancia de uno y otro, era 29 micras para el eje y 46 micras para el agujero, y calculamos esta formulita, el incremento de t menos 2 veces la incertidumbre del instrumento. Y, bueno, pues ya lo veis, donde nos dé negativo no hay discusión, no se puede utilizar. Nos tiene que dar positivo. Y esto es una cosa, os lo digo totalmente a voleo, pero nos tiene que dar positivo que sea mayor que 10.
Es que 10 micras es muy, muy, muy pequeño. Bueno, nos da 16, que también es muy, muy pequeño. Entonces, pues yo os diría que, bueno, está clarísimo que el instrumento 2 no se puede utilizar. ¿Es malo? No. Lo que pasa que no es adecuado para controlar estas piezas. Tiene una incertidumbre que para otras sí, pero para estas no. Y el instrumento 1, si queremos, como mucho para el agujero, pero para el eje no se puede utilizar. Vale.